este tema que dice Soñaba. Adelante.
Dani, por favor, tiene que estar el profesor Dani aquí, por favor. Al profesor Dani. Dani, el responsable del equipo de sonido. Tiene que estar perenne. Al profesor Dani ya está, ¿no? Al profesor Dani. Pero con la otra guitarra de todas maneras. El profesor de Mariscal, el profesor Dani, por favor. El blues, cable, no hay quien apague. Ahí toca, toca. Se han puesto blues. A ver. Hacemos un llamado al profesor Dani de Mariscal Cáceres, por favor. Ya está, ¿no? Ya. Suelten, pues. ¿Qué número es? ¿Ah? Si tocas Ya, vamos a hacer el conmigo. Ya, yo sé. el sonido no puede dejar ni un segundo. No puede. Mal. Y estamos en transmisión en vivo, mamacita, a nivel nacional, regional y mundial. Ya.
Sahún, Uralipchi. Se va alisando Viena Flores Araujo, de la provincia de Huamanga, que se va alisando. ¿Listo? Ahí está el carnaval. ¿Listo, maestros? Mientras tanto, les queremos decir que el próximo año el Festival de la Canción Ayacuchana se va a realizar en la provincia de La Mar. En la provincia de La Mar, desde ya están cordialmente invitados todos los directores de los GERES a prepararse para que el próximo año viajemos todos en conjunto a la próxima provincia de La Mar. Aquí está desde la provincia de La Mar, de la misma La Mar de Tapia. Ah, ella viene de Tapia. Es de Torres. El divino maestro,
cochina. Judicuy, fregacuy, sin vergüenza mata. Judicuy, fregacuy, sin vergüenza mata. Choriza, papas, puricuy y mata cucúa. Paulina, carguaspa, cochina. Gracias. Muchas gracias. No te vayas, Sumi, no te vayas todavía. Vamos a invitar al director regional de educación, por favor, al director regional de educación, al doctor Edgar. Señora Lorena también, por favor. El director de la dirección regional le va a entregar su guitarra a Sumi. Sí, primer puesto. Y aquí está también su estandarte también, muy bien. Su estandarte, ahí está su medalla para Sumi Alca Carvajal, primer puesto en el nivel primario del carnaval, forma musical carnaval. Y aquí está el primer puesto, y también ahí está el director del plantel, le hace entrega de la medalla de mariscal. Sí, espérate. Ahí está justamente para... Ya. Ahora vamos a entregar también al asesor, por favor. Al asesor también, ahí está el asesor, señora. Ya, muy bien, al asesor. Sí, al especialista también, muy bien. Al especialista que pase adelante, muy bien. Al especialista también tiene su medalla. Muy bien. Un aplauso para ellas. A su mamá, muy bien, a su mamá. ¿Cómo se llama, señora? ¿Su nombre? Juana Carvajal. Juanita Carvajal recibe como mamá de Sumi su medallita. Muy bien, muy bien. Y también del colegio. Al director de la UGEL, por favor. Al director de la UGEL, que pase adelante. Al director del plantel, que pase el director del plantel, la directora del plantel. Divino maestro. Muy bien, que pase el director de la UGEL, por favor. Ahí viene nuestro director de la UGEL de la provincia de La Mar. Muy bien. Hagan entrega ustedes de la medalla al director de... Fernando Canchaña Cárdenas. Muy bien, señor director, reciba de la gerente regional de desarrollo social del gobierno regional esta medalla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a invitar al escenario a la representante de la provincia de Huamanga, Mirna Charmely Flores Araujo, que pase adelante. Nos va a interpretar, ella es del nivel secundario, y nos va a interpretar el Yarabí, Ojos de Piedra. Después, como invitado de honor, después de Mirna, viene otro invitado de honor, el famoso trío Ayacucho. Muy bien, que pase Mirna. Mirna Flores Araujo. Adelante, Mirnita, muy buenos días. Tu yarabí se llama Ojos de Piedra. Muy bien. Listo, avancen, maestros.
querida Huamanga. Ojos de piedra tuviera para poder resistir. Y aun cuanto más me doliera, ay, 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 no los dejaré de abrir. Ay, 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 no los dejaré de Ay, Ayacucho, lágrima estancada. Ay, Ayacucho, lágrima estancada. Yo forastera, camino del viento, sobre tus suelos también he llorado. Yo forastera, camino del viento, sobre tus suelos también he llorado. Pero este llanto, lágrima estancada, pero este llanto, lágrima estancada. Yo forastera, camino del viento, sobre tus suelos también he llorado. Y yo forastera, camino del viento, sobre tus suelos también he llorado. Estuvo en el escenario Mirna Charly Flores Araujo, nivel secundario, forma musical Yaraví, de la provincia de Huamanga. Vamos a invitar a la licenciada Lorena Hermosa Sotomayor para que haga entrega de los premios correspondientes. Al señor director regional de educación para que le haga entrega de la guitarra correspondiente. Y el director del plantel, Mariscal Cáceres, del mismo modo. De manos del mismo modo, el director del plantel, el doctor Félix Valer, y también el director de educación. El director de educación le entrega su guitarra correspondiente. Y aquí está justamente buscando nuevos valores, 1994-2021, muy bien. La unidad de gestión educativa entrega el gallardete correspondiente, muy bien. Muchas gracias. Su docente, su mamá, su docente, por favor, su mamá. Muy bien. Es la profesora, ¿no? La profesora, muy bien, también la que le ha acompañado, muy bien. Su mamá, por favor. Ahí viene la mamá, muy bien, viene la mamá. Adelante, señora, para adelante. Reciba de manos de nuestro director del plantel justamente su medallita por apoyar así a su hija para que siga interpretando nuestra música ayacuchana. Las fotos correspondientes. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vienen nuestros invitados de honor de esta tarde. Me refiero nada menos y nada más a los máximos exponentes de la canción ayacuchana, siempre en los escenarios del Perú y del mundo. El fabuloso trío Ayacucho. Está también entre nosotros un gran amigo nuestro,
también fue autoridad dentro de nuestro gobierno regional. Un amigo que lo extrañamos mucho, mucho porque fue un gran amigo que ha correspondido todo lo que nosotros le hemos solicitado cuando fue nuestra autoridad. Un cordial y efusivo saludo a Julito, a Sevilla Cifuentes. Gracias, Julito. Bienvenido a Ayacucho nuevamente, hermano. Gracias. Y al consejero regional también, a nuestro consejero regional. Aquí está el fabuloso trío Ayacucho. Micros. Bien, buenas tardes, amigas, amigos presentes en el final de este importante evento musical de nuestra tierra. Felicitar a Zenaida, mantener latente este sentimiento tan especial de nuestra tierra, mantener vivo, latente, la manifestación del pueblo, como son los carnavales, los yarabíes, los huaynos, ayacuchanos, huamanguinos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en el recinto de este viejo colegio con una edificación nueva. Yo soy exalumno de este colegio, pero cuando nuestro local estaba en 28 de julio y ahora es la sede de la Dirección Regional de Educación. Ese es el colegio donde se fundó en 1848 este viejo colegio con el nombre de San Ramón. El verdadero San Ramón es nuestro colegio. El año de 1938, para honrar la memoria de nuestro paisano, el mariscal Andrés Avelino Cáceres, se cambió de nombre, pero no se cambió de tradición. Los viejos mariscalinos siguen siendo sanramoneños y hemos estudiado, como vuelvo a decir, en ese viejo local y por eso nos consideramos siempre mariscalinos sanramoneños. Aparte de eso, estimados amigos, debo manifestar por primera vez, y me he acordado justamente estar en este local. Yo soy mariscalino como alumno, soy mariscalino como profesor. Aparte de eso, cuando fundamos el trío Ayacucho, el año de 1964, los tres fundadores, me refiero a Carlos Flores León, a Carlos Falconí Aramburu y al que habla, somos exalumnos de este viejo colegio. Ahora, con este conjunto renovado y con jóvenes valores, como es el caso de mi segunda voz, Rubén Zulca, y el doctor Wilder Uvillus, ambos alumnos míos, seguimos siendo mariscalinos. Por eso saludo a su director, al profesor Vila, por acogernos con tanto cariño el día de hoy para manifestarles a ustedes. Valer, por favor, disculpen, profesor Valer, para manifestar siempre la tradición de nuestra tierra, el huayno ayacuchano. No, voy a pararme, si no, descanse entonces. No, está bien, no problemas. Así está bien. Las guitarras. Necesito
Aló, aló. Hola. Hola, hola, sí, hola, hola, sí. Hola, hola. Un poquito más de peso acá la primera voz. Peso, un poquito. Peso la Ya, profe, prueba. Aló, 1, 2, 3. ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueña? ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueña? Adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Porque el alma me robaste sin que nada te debiera. Porque el alma me robaste sin que nada te debiera. Adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón. Y a mi pobre corazón. Ay, dura suerte, como no viene la muerte para un pobre como yo. Ay, dura suerte, no viene la muerte para un pobre como yo. Kaijaya kaipika puchkaiki, manañaiko yapisjaiki, chambuchaiki, negruchaiki, yanañawi sunkusua. Kaijaya kaipika puchkaiki, manañari kuyakisjaiki, sambuchaiki, negruchaiki, yanañawi sunjusua.
buenas tardes a todos los presentes en este día muy importante para la música ayacuchana. Un saludo y los agradecimientos a todas las autoridades quienes han juntado granito a granito los esfuerzos para esta actividad, en donde estamos motivando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con la canción ayacuchana. El saludo correspondiente a nombre del trío Ayacucho para todos los presentes. Seguidamente vamos a cantar este bonito tema que en el castellano lo decimos, la que no debe ser amada, y en este quechua, Mana Huayuna. Bien, siempre mi cariñoso saludo a Zenaida. ¿Dónde está Zenaida? No la veo. Parece que ya escapó porque no quiere pagarme. Igualmente para Dante, un abrazo muy cariñoso. Y no es justificación, por supuesto, pero hace 2 días me aplicaron esta inyección para la influenza, que es contra la gripe, y ahora resulta que me agarró la gripe y estoy naturalmente un poco mal de la garganta. Yo les pido disculpas, pero próximamente cuando paguen voy a cantar mejor. Chispa mucha y cuyaspa, ay papá, toma mujariski, mujaya y obrari pukunaipa, jamron bisun kukuyanaitaja. Mayuya chul, mujaya y caiman, Pariski pupunaipa, ay mayoristi pasa kunaipa, kichka pasa chapasa pillanta, mayasti ay wichayasti, mana muchana itaja. Mana wayuna itaja. Soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas, porque no encuentro al frondoso y dentro de alas lloro mis penas, porque no encuentro al frondoso y entre tunales lloro mis penas. Baj papa kichka pachau pillampi. Muaira chaya, papukuy chayan, sinyo kalaypa, muchay nija. Paloma chapa, sunghu chayan, sinyo kalaypa, sunghu chayja.
guaira chaya, papucuy chaya, chaya ipa, mucha inija, paloma chapa, sunju chaya, ñuja ipa, sunju chaya. Muchas gracias por esos aplausos en esta tarde friolento, pero con nuestros huaynos que estamos dedicándoles con todo cariño. El tío Ayacucho se siente bien. Yo creo que los aplausos es el alimento de todos los artistas. Seguidamente, para despedirnos, vamos a interpretarles este bonito tema clásico en nuestra tierra de Huamanga, Adiós Vidita. Adiós, vidita del alma, algún día volveré. Por más lejos que me encuentre, algún día volveré, algún día volveré. Por más lejos que me encuentre, siempre negra te amaré. Vivirás en mi memoria, mientras en el mundo viva, mientras en el mundo esté. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, primavera. ¿Por qué no me liberaste de esa tu falsa compañía, de esa tu falsa compañía? Para que veas mi afecto, voy a mandarte una carta con letra de oro en que diga: adiós vidita del alma, adiós vidita del alma. Ay, 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 esa tu indolencia me mata, aunque tenga dueño, te quiero, así con tu dueño te adoro. Ay, 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 esa tu indolencia me mata, aunque tenga dueño, te quiero, así con tu dueño te adoro, así con tu dueño no importa. Muchas gracias, felicitaciones a todos los amigos que están presentes. Gracias, profesor Ernesto, por su participación. El pueblo ayacuchano siempre le agradece por su amplia trayectoria musical. Gracias, profesor. Muchas gracias. Ahora pasamos al canto ancestral. Vamos a entregarles sus medallitas a nuestros invitados de honor, al fabuloso trío Ayacucho, al profesor Ernesto. Muy bien.
Muy bien. Colegio Mariscal. Vamos a empezar también, y vayan alistándose para el canto ancestral. Que pasen los de canto ancestral, por favor. Muy bien. Aquí están. En primera instancia, aquí está la institución educativa 38135 de Chanquil, de la UGEL Cangallo. Su directora Cleofé Cañaguaray Wilcawari. Docente asesora Victoria Polanco Zulca. Intérprete el estudiante Jimir Eloy Guamán Tenorio. Título de la canción Cangallo Cárcel Wasapi. Es el canto ancestral. Seudónimo Chanquilino de Oro. Listo, que pase. Primero son ellos San Ramón. Ya. Primero Cangallo, después San Ramón, por favor. Adelante con la música. Suelta la música. ¿Cómo es la música? ¿Ah? Buenas tardes con todos, yo me llamo Jimmer Eloy Guamán Tenorio, soy representante de la institución educativa 38135, Mix Chanquil. Mi canción se titula Cangallo Cárcel Wasapi. Con todo el cariño para el director. Por eso, mientras se va alistando el estudiante Jimmy Eloy Guamán Tenorio, podemos manifestarles que la canción ayacuchana siempre estará por siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos transmitiendo por las redes sociales a nivel nacional e internacional. Acabamos de recibir una llamada telefónica de Canadá, donde justamente nos dicen vía Facebook que están en sintonía los ayacuchanos residentes en Canadá. Listo, maestro Marco, adelante con la música. Mayo chopping mang yai kui kus
kapselu asipanta. Abogado tamas kaikus pai tintini tamas kaikus pai kulaita teta jorjorgani. Kangallo kapselu asipanta. Muy bien, están ustedes en este canto ancestral. Esta es la vivencia diaria del poblador de Cangallo, especialmente de su distrito, Los Morochucos. Vamos a invitar a nuestro director regional para que le entregue una guitarra, por favor, a nuestro director regional de educación. Pásenle una guitarra, por favor. Que también queremos a nuestro director del plantel, a la UGEL, al director de la UGEL, por favor, el director de la UGEL, y también a nuestra profesora, a la profesora Victoria Polanco Zulca. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí está el director de la UGEL, la mamá. Ya. La mamá, muy bien. Pase usted, señora. ¿Dónde está el compañero Johnny? Al profesor Johnny Fernández, por favor. Urgente, Johnny. Muy bien. Medallas, por favor. Johnny, para la profesora asesora, para el director de la UGEL. Muy bien. Muy bien, hay que ponerle... ¿El director de la UGEL está? Ay, disculpe. ¿Saben qué? Hemos recibido un sobre cerrado de tradiciones de Huamanga, del señor Alejandro Alacote. Este señor Alejandro Alacote, de Tradiciones de Huamanga, ha mandado este sobre, un pequeño granito de arena. ¿Para quién? Para el estudiante Jimmy Eloy Guamán Tenorio. Le va a hacer entrega la señora de la Dirección Regional de Educación. Muy bien. Muy bien. Así estamos recibiendo. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a invitar ahorita al Colegio San Ramón de Ayacucho. Que pase el Colegio San Ramón de Ayacucho. Ya. San Ramón de Ayacucho, ¿dónde está San Ramón? Ya está San Ramón de Ayacucho. Mientras se preparan técnicamente este canto ancestral de San Ramón, quiero invitar cordialmente al profesor Julio Sevilla Cifuentes. Julito, ¿te puedes acercar, por favor, por un instante, para que justamente vayan alistando la instalación, vayas alistando. Mientras se van haciendo la instalación, vamos a llamar a Julio Sevilla. ¿Por qué lo llamamos a Julio Sevilla? Cuando fue gobernador regional, hizo todo esto que ven ustedes, juntamente con el señor Wilfredo Oscorima Núñez. Los dos hicieron este colegio, pero el señor Oscorima le dejó en un 55% de avance físico, y el resto, más todo lo que se ha hecho en la implementación, lo ha hecho Julio Sevilla. Por eso, el director de nuestro plantel quiere darle justamente... queremos justamente hacer esto para que se lleve el más grato recuerdo de nuestra tierra ayacuchana. Adelante.
el profesor don Julio Sevilla, siendo presidente regional, nos aprobó los 2 proyectos de implementación del colegio. Y gracias a él que hemos equipado el colegio, y creo que las personas siempre les debemos gratitud. A nombre del colegio, a nombre de toda la comunidad mariscalina, recibe usted esta medalla, que de repente no hubo oportunidad, pero los hombres pasamos. Pero cuando usted está acá, repasa y deja ese talento. Muchas gracias. Queremos hacer una aclaración. El canto ancestral no ha sido evaluado, simplemente ha sido una situación de los miembros del jurado calificador. Y como siempre, San Ramón no ha ingresado primero simplemente porque es pues, de la ciudad de Huamanga. Tenemos que darle oportunidad a los alumnos que vienen de afuera. Y el niño que ha cantado ha venido de Cangallo, pues. Por ese motivo le hemos dado la primera opción para que esté con nosotros. Ahora sí, San Ramón de Ayacucho. Aquí está justamente el canto ancestral. Dus, Angie, Guamaní, Machaca. Nivel secundario, Colegio San Ramón. Con esta linda canción. Adelante.
Gracias. Bueno, vamos a hacerle la entrega de una guitarra a Angie Guamní Machaca, del mismo modo. Anthony, también Anthony, muy bien. Que pase el profesor asesor. Remigio Quinto, pucha, aquí está el gran compositor de la música ayacuchana y hoy asesor del Colegio San Ramón de Ayacucho. También nuestro director regional de educación le está haciendo entrega de las medallas, se le hace entrega de la guitarra para los dos. Muy bien, para los dos. Muy bien. Y para nuestro asesor, profesor asesor, él nos acompaña también casi 27 años con el Festival de la Canción Ayacuchana. El profesor Quinto Sanabria. Muy bien. A la mamá, ¿está la mamá? ¿Tu mamá está? Que pase la mamá, por favor, que pase la mamá de Angie, que pase la mamá. Ahí está la mamá de Angie. Hay que darle su medallita también, profesor. Muy bien, su medallita. Ya. Ahora sí, Marquito Taipe, pase adelante. Marco. Muchas gracias. Marco, pasa adelante ya. Vamos a tener nuestra invitada de honor de esta tarde. A Celeste Cruz. ¿Dónde está Celeste Cruz? Celestita Cruz. Muy bien. Celeste Cruz. Celeste Cruz es una docente de la institución educativa María Auxiliadora de Huanta y también ganadora absoluta del Festival de la Canción Ayacuchana en su momento como alumna. Aquí, ¿dónde la podemos ver? Celeste. Celeste Cruz Gamboa. Celeste Cruz Gamboa está hablando por teléfono, Celestita, ¿no? Ella es nuestra invitada de honor. Ella ya es docente, trabaja en la provincia de Huanta. Es una extraordinaria intérprete de nuestra música ayacuchana. Ha salido del seno de nuestro festival y es ganadora absoluta de nuestro festival. Celeste Cruz, aquí está presente con el marco musical de Ayacucho, música y tradición. Muy bien. Celeste Cruz Gamboa, que pase adelante. Nos va a ofrecer de su amplio repertorio musical hermosas canciones ayacuchanas. Celeste Cruz. Marquito, adelante con la guitarra.
Hola. Hola. Muy buenas tardes con todos los presentes. Me uno a este festival de la canción ayacuchana buscando nuevos valores este año 2021. Con mucho cariño para cada uno de ustedes. Que viva nuestra música ayacuchana. Que viva el festival de la canción ayacuchana. Este canto, este poema, hecho canción, canto a la naturaleza. Ayupatanurpi, matamruanti. Ayupatanurpi, matamruanti. Ajutapayas bambidai yanaita suyani. Ajutapayas bambidai yanaita suyani. Mananya mananya rikuri mutini. Mananya mananya rikuri mutini. Aku payas saita bidai upanya umili. Aku payas saita bidai upanya umili. Tungoraya imayo kuchung kuchung puri. Ukiwan yapas pabidai chanay takarkai ko. Y que viva nuestra música ayacuchana, hermanos. Hatun wari pamayu, kuchung kuchung puri. Hatun wari pamayu, kuchung kuchung puri. Chakata paskaspa, bidai yanaita harikaiku. Yanta chinga chispa, bidai yanaita harikaiku. Wanta chakapatam suya kaiki, chanka kamiskita chayu suya rekai. Mananya riku riku dikim, suy kanyanya chakim figurkan, hoy kapurkani. Wanta chakapatam suya kaiki, chanka kamiskita chayu suya rekai. Mananya riku riku dikim, suy kanyanya chakim figurkan, hoy kapurkani. Muchísimas gracias al Festival de la Canción Ayacuchana y saludar a todos los participantes, estudiantes, profesores, asesores, a todas las autoridades quienes se han involucrado para que se realice este evento, a la gestora de la música ayacuchana, a la señora Zenaida Araujo. Mamá Zenaida, que viva nuestra música ayacuchana. Gracias. Aló. Muy bien, felicitamos a Celeste Cruz Gamboa por su participación en esta tarde. Se va alistando Yadira Yauyopoma, Huayno Superior de la provincia de Lucanas. A ver, Yadira Yauyopoma, Huayno Superior. Se va alistando Mary Ochoa y Actabamán, Carnaval, nivel secundario, María Parado de Bellido de Huamanga. También, por favor, Yadira, ¿ya está lista? Muy bien. Aquí está Yadira Yauyopoma, nivel superior.
Forma musical Huayno, provincia de Lucanas, con su capital Puquio. Una canción muy reconocida en el sur de Ayacucho, de Freddy Linares, ese tema que dice Amor Primaveral. Amor Primaveral. Que pase adelante. Ahí está Yadira. Su medallita que le hace entrega a nuestro director regional de educación,
también el doctor Félix Valer le va a hacer entrega de esa medalla mariscalina y la AUG le va a entregar, como siempre, su estandarte. También una guitarra, le pueden pasar una guitarra. Este festival, en su etapa regional, ha sido organizado por la Dirección Regional de Educación, la UGEL Huamanga, y también el Colegio Mariscal Cáceres, en la persona justamente de una profesora que ha luchado durante estos tiempos con nosotros, la señora Mariluz Palomino Ochoa. Ha hecho un gran trabajo para estar presentes todos nosotros acá. Gracias, Mariluz, por todo este desempeño que has hecho durante todo este tiempo. He ganado muchos amigos, entre ellas a ella, porque fue un gran trabajo que ha realizado durante todo este tiempo que hemos trabajado para el festival. Muchas gracias. Vamos a llamar ahora a Mary Ochoa Yactabamán. Mary Ochoa Yactabamán. Carnaval nivel superior. María Parado de Bellido. María Parado de Bellido. La canción se llama Campesina Cani. Muy bien. ¿Dónde está? Mary Ochoa Yactabamán. Se va alistando Melanie Marcatinco y Analí Curo Palomino, Luz Loaiza, el dúo del Huayno, por favor, vayan alistándose. Invitados de honor. Carnavaleando a Ayacucho, ¿no? Justamente, muy bien, Carnavaleando a Ayacucho, transmitiendo en forma directa para todo el Perú y el mundo. Muchas gracias, hermano. Hay que apoyar siempre la cultura viva de nuestro pueblo. Listo, aquí está Mary Ochoa Yactabamán. Merita, ¿cómo estás? ¿Qué carnaval se llama el que vas a cantar? Campesina Cani, muy bien. Listo, maestros, no sé si se pueden apurar. Este es un carnaval. Hay que recordar siempre que el carnaval ayacuchano es patrimonio cultural de la nación. Patrimonio cultural de la nación. Y ya viene la ganadora absoluta de nuestro festival, la que ha representado con su voz en todos los acontecimientos que siempre se hará en Ayacucho. Ya viene nuestra ganadora absoluta. ¿Listo? Adelante, maestros, con la guitarra. Se van alistando Melanie Marcatinco Guamaní, Analí Curo Palomino, Luz Loaiza, el dúo de la provincia de Vilcashuamán. Se va alistando también Carlita Sofía también ya va a estar entre nosotros. Y ya viene también nuestra ganadora absoluta del Festival La Canción Ayacuchana 2021. ¿Listos? ¿Estamos listos? Adelante, maestros. Hola, hola. Prisas, kinunay, sogos, 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 sogos. Campesina
Atataya justicia Jaina makasangi Huayhiwanantina Atataya justicia Jaina makasangi Huayhiwanantina Gracias. Muy bien, no se vayan, por favor. Vamos a entregarle a Mary Ochoa y Actabamán el premio correspondiente. Vamos a ver. Ese lindo carnaval ayacuchano, patrimonio cultural de la nación. Mary Ochoa y Actabamán, nivel secundario, integrante de la institución educativa María Parado de Bellido. Señor director, también haga entrega del gallardete. Ya. Al marco musical también, muy bien, a la mamá, a la profesora, también está la profesora, ya está la docente, muy bien. Está todo, está con su guitarra. El marco musical también, al marco musical, su medalla, por favor, sus medallitas al marco musical. Vamos a invitar en esta oportunidad a un docente ayacuchano, profesor de esta institución educativa, como invitado de honor, Víctor Quintanilla, de la provincia de La Mar, Víctor Quintanilla, que pase adelante. Marquito Taipe, a la guitarra, por favor. Vamos invitando a Melanie Marcatinco y al dúo, no se olviden. Ya viene la ganadora absoluta de nuestro festival. ¿Listo? Avanzamos. Gracias. Muy agradecido a los organizadores de la institución Mariscal Cáceres. Muy agradecido, señora Zenaida. Muy agradecido a todos los participantes. Para ustedes, un temita. A este viejo corazón. Muchas gracias, gracias. Gracias, Luisito. Gracias, Víctor, muy amable. Nuestro invitado de honor, Víctor Quintanilla, profesor y también cantautor y también compositor de música ayacuchana. Nuestro director regional le hace entrega de esta medalla. Viene ahora Melanie Marcatinco. Melanie. Melanie Marcatinco. Y ya viene Julito Velabatiño Guerrero. Una gran persona, viene desde la bella ciudad de Huanta. Ay, ay, ay. Melanie Marcatinco Guamaní nos va a interpretar este Yarabí. Ella es del nivel superior de Lucanas Fuquio. Y esta canción, este Veneno. Yarabí Veneno. Hola, hola.
que hoy sufro y peno. Yo compuse aquel veneno con que la muerte me di. Yo compuse aquel veneno con que la muerte me triste corazón, mis ojos lloran caudales, mi corazón manar sangre, mis ojos lloran caudales, mi corazón manar ¿Dónde está mi juventud? La vida es como un arroyo que va a perderse a la mar. ¿Dónde está mi juventud? Que los años se han llevado. La vida es como el arroyo que va a perderse a la mar. La vida es como el arroyo que va a perderse a la triste corazón, mis ojos lloran caudales, mi corazón manar sangre, mis ojos lloran caudales, mi corazón manar
Pirumi chawan, chanka payawasqa. Corazón chala hija, japir pachilawan. Corazón chala hija, nanar pachilawan. Qué hermoso que canta su yarabía, Melanie Marcatinco Guamaní. Es del nivel superior de Lucanas Fuquio. Nuestro director regional hace entrega de la medalla, el director de nuestro plantel del mismo modo, y también se le hace entrega de una guitarra a Melanie Marcatinco Guamaní, y también el gallardete para su centro educativo. Muy bien, al director de la UGEL, por favor, al director de la UGEL de Lucanas, el director de Lucanas o su representante. Muy bien, aquí está su especialista. Muy bien. Melanie Marcatinco nos ha ofrecido este hermoso yarabí veneno. El representante de la UGEL Lucanas Fuquio, que pase adelante, por favor. Ya viene corriendo, profesor, el profesor representante de la UGEL Lucanas, que pase adelante. Doctor Félix, haga entrega usted al representante de la UGEL. Muy bien. Melanie, qué bonito cantas, bonito, qué bonito. Esperamos que el próximo año estés en la mar, Ya termina, ¿no? Pucha, ahí está el gran problema. Ya termina ella, ya no nos va a acompañar en Lucanas Fuquio. Muchas gracias. Ahora pasamos al dúo Huayno, nivel secundario. Analí Curo y Luz Loaiza, que pasen adelante. Viene como invitado de honor Julio Vela Patiño. También está Carlita Sofía, que ya va a entrar dentro de breves instantes. Ya también viene nuestra ganadora absoluta. No le quiero decir los nombres, pero es una linda y hermosa huamanguina yacuchana. La belleza es importante para ser una gran intérprete, ¿verdad? Mamá Sonia, ¿verdad? Así es. Listo. Aquí está el dúo. Listo. ¿Qué tema es el tema? Ya. Aquí está el símbolo de nuestra música yacuchana. Flor de Retama. En la institución educativa pública Garcilaso de la Vega del distrito de Concepción fue creada mediante resolución zonal 398 del 1 de junio del 97, gracias a la gestión de autoridades y comuneros, teniendo como director al profesor Dante Chávez García en la modalidad de ampliación del séptimo ciclo de EBR, y el primer director encargado fue el profesor Rotier Garagay García. Aquí está, justamente, el dúo. Adelante. Señores del público, tengan ustedes muy buenas tardes. Les vamos a presentar una bonita canción que lleva por título Flor de Retama. Todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama. Amarillito o amarillando, flor de retama. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama. Amarillito o amarillito.
están, los hinches entrando están. Por 5 esquinas están, los hinches entrando están. Van a matar estudiantes guantinos de corazón, amarillito o amarillando flor de retama. Van a matar campesinos guantinos de corazón, amarillito o amarillando flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. Gracias. Era el dúo Analí Curo y Luz Loaiza. Aquí el director regional de educación, el doctor Edgar Jayo Medina, le hace entrega de la medalla. Y del mismo modo se le va a hacer entrega también de una guitarra. Muy bien, y del mismo modo, es un dúo muy bonito, ¿eh? Se está perdiendo los dúos en Ayacucho. Más bien hay que incentivar en que se haga dúos, necesariamente queremos hacer los dúos. Aquí está su estandarte, primer puesto, y también las guitarras para ambos. ¿El asesor está? Ahí está. Que pase el asesor, que pase. Se va alistando Miluska Cisneros y Nazaret González, por favor, se van alistando para su presentación. Tenemos como invitado de honor en esta tarde un gran amigo nuestro que viene desde la bella ciudad de Huanta. Su nombre, Julio Velapatiño Guerrero. Pasa, Julito. Estás invitado de honor. Pasa adelante. Ah, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí está nuestro invitado de honor, Julio Velapatiño Guerrero. Adelante, Julio. Apúrate. Ya viene Miluska Cisneros Ayala, Carnaval Superior, y Carol González Arestigui también. Nazaret. Muy bien. Y como invitada de honor está también Carlita Sofía, una de las grandes voces de nuestra música ayacuchana. Estará como invitada de honor. Ella también ha sido ganadora absoluta de nuestro festival y es parte de la familia de nuestro festival. Carlita Sofía. ¿Listo? Julio. Pasa adelante, hermano. Aquí está nuestro invitado de honor. Ya, listo. Bueno, aló. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, hemos estado esperando un poquito, pero bueno. Quiero agradecer a la comisión de poderme haber invitado para participar esta tarde en esta premiación de todos los ganadores. Bueno, todos son ganadores y también quiero felicitar pues a todos los niños que han participado en este evento virtualmente. Hay que seguir dándole, hay que seguir practicando. Muchísimas gracias.
Bueno, con todo cariño, Yanañawi. Yanañawi, ay de mi vida. Yanañawi, ay de mi vida. Contigo me andan celando, chuncuya y mamanda. Contigo me andan celando, vida ya iban a ir mamanda. Todos me dicen Amacuyaichu. Todos me dicen Amaguayuichu. Yo no hice daño a nadie, chuncuyay, pantacuyas, ay. Yo no hice daño a nadie, pidayay, cantaguayú, ay. Esa primerita, para ti mi alma, para ti, ¿dónde estarás? ¿En qué brazo estarás? Todos pretenden que yo me vaya. Todos pretenden que yo me ausente. Yo no hice daño a nadie, chuncuyay, pantacuyas, ay. Yo no hice daño a nadie, vida ya y cantaguayú, ay. Carretilla y canchu, ubillo y canchu. Carretilla y canchu, ubillo y canchu. Pampas mayu apaya wapi, la suya wanaikipa. Pampas mayu apaya wapi, la suya wanaikipa. Chulpi saramkani, murucho saramkani. Chulpi saramkani, murucho saramkani. Mapas malikuay, miski miski mkani. Mapas malikuay, miski plagankani. Vamos, hey. Chulpi saramkani, muruchu saramkani. Chulpi saramkani, muruchu saramkani. Mapas malikuay, miski miski mkani. Mapas malikuay, miski plakankani. Oh, esto. Eso. Julio Barapatiño. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Antes de retirarme, quiero saludar pues a mi tierra Huanta, que ha cumplido 116 años. Para todos los huantinos del Perú y del mundo, feliz día. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Julito, vas a recibir de manos de nuestro director estas medallas. Permíteme. Felicitaciones, Julito, por tu participación. Gracias. Ahora sí viene Miluska Cisneros Ayala. Gracias, Julio, muchas gracias. Miluska Cisneros Ayala, nivel superior, forma musical, carnaval. Ella viene del Instituto de Educación Superior Pública Nuestra Señora de Lourdes. El título de este carnavalito, Dime Corazón. Dime Corazón. Marquito Taique, usted tiene la guitarra, adelante.
mañana y para recuerdo tu chanta. Carnavales, carnavales, carnavales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a invitar a nuestro director regional de educación para la entrega justamente de Amiluzca Cisneros, a su docente también. Ella está en el Instituto de Educación Superior Pública Nuestra Señora de Lourdes y está estudiando para ser profesora del nivel primario. Está en el 6º grado ya del nivel primario. Le vamos a entregar su guitarra y también hay que entregarle sus medallas a la asesora. Muy bien. Muy bien. Nuestra Señora de Lourdes siempre ha participado con nosotros, ha estado siempre con nosotros y la verdad que es una gran institución. La foto correspondiente. Bueno, señores, ha llegado el momento de presentarles a la ganadora absoluta del Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores, etapa regional 2021. Con 263 puntos, ella se ha clasificado como la ganadora absoluta de nuestro festival. Es una niña de 14 años, estudiante de las planteles de aplicación Huamán Poma de Ayala y hoy ganadora absoluta de nuestro festival. Con orgullo ayacuchano, con ese orgullo que sentimos por nuestra música, tengo el gusto de presentarles a la ganadora absoluta de nuestro festival, Carol Nazaret González Arestegui. Este tema tradicional de nuestra tierra, Ay Copachayeita, lindo tema musical consagrado en la voz de Carol Nazaret González Arestegui. Ay, Cupachayita, upiaito, Chamananya tu pachka chunchum negras jayay zambas jayay Ay basu jayay to kopi Chamananya tu pachka chunchum negras jayay zambas jayay Chucha tipacha voy a chay, casco dorado una carcintita. Chucha tipacha voy a chay, casco dorado una carcintita. Chay si mi chay que si mi chay con negras jayay zambas jayay Chay ñawi chay que ñawi jayay Masumakta kawana koy con negras jayay zambas jayay Chucha tipacha voy a chay casco dorado una carcintita. Chucha tipacha voy a chay, casco dorado una carcintita. Chay maki chayay, ki maki chayay wang.
pinakuykun himasumaktan kuyanakuykun sunkuy parirachayan. Ay maki chayeki maki chayaywa Himasumakta kapina kuykun negras chayay sambas chayay Chay sunku chayeki sunku chayaywa Himasumakta kuyana kuykun negras chayay sambas chayay Ischucha tipachaway chay cascoy dorado na carcintitay Ischucha tipachaway chay cascoy dorado na carcintitay Caigo pachayta tumay kapulyaw Kay drago chayta peka pulyaw Caigo pachayta tumay kapulyaw Kay drago chayta peka pulyaw Ay tal vez kunang batallas Ay quizás última vez ya Mis pasos no los entretengas Ay tal vez otra dueña tengas Muchísimas gracias. La verdad que canta tan hermoso, tan linda nuestra canción. Por eso con mucho orgullo quiero llamarle a su señora madre para que pase adelante, a la señora Sonia Arestegui. También quiero llamar a Tulio Soto Alvarado, director de la Escuela Superior de Música Condorcunca, también para que le haga entrega de este. Nazaret, recibe ese trofeo por ser la ganadora absoluta de nuestro Festival de la Canción Ayacuchana, buscando nuevos valores. Y una guitarra. También vamos a entregarle el estandarte del primer puesto, Su mamá. Hablar de Sonia Arestegui, pues, es hablar de una persona que da mucho por sus hijas, identificada con nuestra música ayacuchana. Y aquí está también la señora Sonia, la subdirectora de los planteles de aplicación Huamán Poma de Ayala. Ella pertenece a esa institución. Y aquí está para la señora Sonia también del mismo modo. Nazaret González Arestegui, 14 años de edad, tercer año de secundaria en los planteles de aplicación Huamán Poma de Ayala y hoy ganadora absoluta de nuestro festival. Muy bien. También quiero decirles que tenemos un cuerpo técnico que ha trabajado durante más de un mes. A la señora licenciada Marianela Laura Ocasimi, de la Dirección Regional de Educación. A Mariluz Palomino Ochoa, de los planteles del Mariscal Cáceres. Al señor Johnny Fernández Valdivia, de la UGEL. Ellos han trabajado decididamente para que este festival salga de lo mejor. Señoras y señores, aquí está otra de nuestras grandes invitadas y un corazón grande para su tierra. Una niña que empezó a cantar el yarabí en Soras. Hoy, ganadora absoluta también en nuestro festival y participó en todos los escenarios del Perú y del mundo. Con ustedes,
Carlita Sofía. Un aplauso para ella. Carlita Sofía. La niña de mis ojos. Carlita Sofía. Es una excelente intérprete de nuestra música ayacuchana, hoy participando en nuestro festival. Gracias, Carlita, por tu participación. Te queremos mucho y eres una de las grandes de nuestra música ayacuchana. Carla Sofía, para ustedes, con aprecio, en el marco musical, Marquito Taipe, Sandro Rodríguez, muy bien. Carla Sofía, otra de las grandes intérpretes de nuestra música. Carlita, buenas tardes, adelante, el escenario es tuyo. Hola, sí. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Para mí es una alegría inmensa poder estar con todos ustedes. Es como remontar los años aquellos en los que participaba en el Festival de la Canción Ayacuchana. A todos los niños y a todos los jóvenes, enviarles toda mi fortaleza para que puedan seguir adelante luchando por sus sueños. Para ustedes, con todo cariño, este tributo al Huayno Ayacuchano, ganador del Festival del Huayno Ayacuchano, justamente para ustedes con mucho cariño, esta canción. El fulgor de los luceros en el cielo de las noches de Huamanga es el fulgor sempiterno de la canción ayacuchana. Legado de nuestros padres, anónimos y geniales creadores, grandes cantores y poetas, bohemios y guitarristas, bohemios y guitarristas. Egregios maestros fueron, forjadores de armonías y ensueños, joyas de amor engarzadas al corazón de nuestro pueblo. Un pedestal fulgurante en la memoria del tiempo, honor y gloria a ellos, eternos en la historia, eternos en la historia. Tributo al Huayno Ayacuchano del compositor Rómulo Melgar Vázquez. Dulce y tierno es el huayno, al gorjeo de palomas en su nido. Es el zorzal que anuncia que va naciendo el alba. Es el cóndor en su vuelo, desatando huracanes. Es el rugido de plumas que va trizando cadenas, que
Ayacuchana, con su voz de libertad, con su voz de libertad. El guayno ayacuchano. Muchísimas gracias, mamá Zenaida, gracias por tanto, muchísimas gracias. Gracias. Carlita, no te vayas todavía, queremos darte tu presente, como siempre, nuestro director del plantel, el director regional de educación, también del mismo modo. No sé si su señora madre de Carlita está. Silvita, por favor, ¿puedes subir, por favor? La señora Silvia Rodríguez, ella es parinacochana de nacimiento, es la madre de Carla Sofía, ella le acompaña en todo momento le acompaña. Y aquí está la señora Silvia. ¿Cómo estás, Silvita? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Silvia Alvarado, muy bien, Silvia Alvarado. Silvita recibe de manos de nuestro director regional una medalla por siempre apoyar a Carlita en todo momento. Desde los 7 añitos que vienes cantando, lo sigues apoyando a tu hija. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Soras cantando ese lindo Yarabí y fue ganadora absoluta? Imagínate cuánto tiempo ha pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un aplauso para Carla Sofía. Muy bien. Gracias, Carlita. Gracias, Silvia. Te agradecemos de veras. Muchas gracias por todo lo que haces por nuestra música ayacuchana. Gracias, Carlita. Gracias, Silvia. Les agradezco. Ahora pasamos a los segundos puestos. Vamos a llamar a Grisel Labio y Élida Quispe. Que pasen adelante. Segundos puestos. Los segundos puestos. Que pasen adelante. Marco Taipe. Bueno, vamos a ver. A Marquito falta un micro, por favor, un micro. Estamos ya con 2 alumnas, Grisel Labio y Élida Quispe. Suelta un micro, Dani. Hola. Muy bien, entonces ya estamos casi en la parte final de este hermoso festival de la canción ayacuchana Buscando Nuevos Valores. Edición 27, 27 años de historia de este hermoso evento cultural. Hoy tocó como sede a la institución educativa pública Mariscal Cáceres en esta etapa regional 2021. Estamos terminando la presentación de nuestros estudiantes que han ocupado el primer lugar. El primer lugar con este hermoso dúo va a concluir y luego vendría de manera opcional nuestros queridos estudiantes que han ocupado el segundo y tercer lugar, quienes van a hacer su presentación en este hermoso evento. Bienvenidos, reiteramos, a todos, a todas
presentes en este hermoso Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores. Mientras nuestro marco musical va coordinando algunos detalles técnicos, vamos a anunciar también, querido público en general, que repito, esta es la edición número 27, 27 años de historia. En el siguiente año 2022 ya tenemos una sede que ha sido anunciado también por nuestro director regional de educación, la UGEL Lamar. La UGEL Lamar está como sede de la etapa regional 2022. Un aplauso para la UGEL Lamar, que en el siguiente año organizará esta etapa regional. Un aplauso para nuestros estudiantes que han venido de diferentes provincias. Esas palmas, por favor, para nuestros estudiantes ganadores en las formas musicales de huayno, yarabí y carnaval. Aquí está este dúo, nos va a ofrecer este tema característico de nuestro pueblo. Flor de Retama. Listo, maestros, aquí está este dúo. Música, segundos puestos. Está presente Grisel Labio y Elida Quispe. Huele a jazmines, violetas,
Desde la histórica provincia de Cangallo estuvieron dos hermosas voces, Grisel Labio y Elida Quispe. Vamos a llamar a nuestros hermanos del Paucar del Sarazara, que pasen adelante. Paucar del Sarazara. Aquí está nuestro director que nos está acompañando hasta estas horas, al doctor Edgar Jayo Medina, nos está acompañando hasta estas horas y están recibiendo sus medallas. También el segundo puesto, aquí está el segundo puesto. Muy bien. Su profesora asesora está, muy bien. La directora y la directora, muy bien, la directora. Más adelantecito para que salgan en televisión, para que les vean en Cangallo. Muy bien. Ya vienen nuestros hermanos del Paucar del Sarazara con su capital Pausa, provincia que está a 650 kilómetros de Ayacucho, pero están ellos acá con nosotros. Nuestro festival ha servido ¿para qué? Para hermanar el norte y el sur de nuestra región Ayacucho, y aquí está nuestros hermanos del Paucar del Sarazara. Que pasen adelante, por favor. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a la histórica provincia de Cangallo. Gracias, señora directora. Gracias por todo. Gracias. Y aquí está Paucar del Sarazara. Que pasen adelante. A ver. Estamos con los de Paucar del Sarazara. Nelly Álvarez nos va a interpretar el Yarabí Huerto Florido. Muy bien. Muchas gracias por volver a esta hermosa tierra. Huerto Florido se llama este tema musical que nos va a interpretar Nelly Álvarez, que viene desde el Paucar del Sarazara. Ella es alumna del nivel superior. ¿Hace cuántos años habrá llegado Nelly Aguanta? 24 años que Nelly vuelve a este lugar. Muy bien. Listo, Nelita, aquí está el micro. Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta fecha tan importante, para mí son sentimientos encontrados, porque es la segunda vez que vengo a participar en este concurso de Buscando Nuevos Valores de la Canción Ayacuchana. Gracias a ti, madre. Tienes tantísimos hijos que te valoramos y te queremos por el esfuerzo que has dado inicio hace 27 años para poder forjar en nosotros grandes intérpretes que amamos nuestra cultura viva, nuestra música ayacuchana en sus diferentes géneros, que también ha formado líderes en cada rincón de nuestro departamento de Ayacucho. Desde aquí mi tributo, mi amor y mi cariño para la provincia Paucar del Sarazara, a uno de sus impulsores para la creación de esta hermosa, joven, bella y generosa provincia Paucar del Sarazara, Jacinto Pepe Pueyrredón, Jaime Guardianeira. Para cada uno de ustedes en el cielo, la lira pausina, este tema musical, Huerto Florido. Ojalá les guste.
donde vimos nacer nuestro amor. Ahí se encierra firmeza y constancia que juramos amarnos los dos. Ahí se encierra firmeza y constancia que juramos amarnos los dos. Ay, no lloren tus ojos, no lloren. Yo no quiero más tarde llorar. No importa mañana quien diga. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. No importa mañana quien diga. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ahí dejo sembradas las flores. Cuando yo muera, tú me has de llevar. Cuando vayas al huerto florido, ay, no llores ni dejes llorar. Ay, dejo sembradas las flores. Cuando muera tú me has de llevar. Ay, dejo sembradas las flores. Cuando muera tú me has de llevar. La fuga. Buenito, señores. Si el tiempo de mi partida nada te puedo dejar, te dejo mi corazón hasta otra vista. Te dejo mi corazón hasta otra vista. También te dejo una palma con letras de oro que dicen adiós, vidita del alma, hasta otra vista. Te dejo mi corazón hasta otra vista. Muchísimas gracias. Gracias. Nelita, qué lindo que cantas, bonito. Paucar del Sarazara presente. Nuestro director regional de educación le va a hacer entrega de su medalla. Y también del mismo modo, el doctor Félix Valer le va a entregar su medalla también del colegio.
y también el gallardete del segundo puesto, más Nelly. También tenemos una guitarra para ti, Muy bien. La señora Marianela Laura Aucasime, miembro integrante de la Comisión Técnica, también está ingresando para entregar. Muchas gracias, Nelita, te agradecemos. Luchito. Muchas gracias. Hay que hacer, ya hacemos el llamado a los representantes del Instituto Superior Pedagógico de Puquio. Bueno, vamos a terminar en todo un momentito, en todo caso. Vamos... La UGEL, del director de la UGEL, muy bien. Aquí. Tenemos la presencia del director de la UGEL Paucar del Sarazara, el profesor Llore. Asimismo, la especialista en cultura de la UGEL Pausa, la maestra Señor Soledad. director, muchísimas gracias. ¿Saben qué? Yo estoy profundamente agradecido con ustedes porque vienen de tan lejos. Conozco el pueblo de Paucar del Sarazara, he vivido en ese maravilloso pueblo y gracias por compartir con nosotros nuestro festival. Los esperamos el próximo año en Tambolamar. Gracias. Ahora viene otro integrante Paucar del Sarazara. Pero aquí está. Lucho, un momentito. Sí. Vamos a ir cerrando ya la premiación y en este caso hacemos el llamado a los representantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Puquio. Las estudiantes no han podido venir el día de hoy, han ocupado el segundo y tercer lugar, pero está el docente asesor del Pedagógico de Puquio y el especialista de la UGEL Lucanas. Entonces, adelante, vamos a entregarle lo que corresponde. El gallardete de segundo y tercer puesto y la medallas de segundo y tercer puesto. Con nuestro director regional. Nuestro director regional de educación le hace entrega de las medallas y también del mismo modo los gallardetes del tercer puesto y también del segundo puesto. Muchas gracias. Que estén listos. Jacqueline Jocelyn Rodríguez Valdión, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Paucar del Sarazara. Tema: Pajarillo Carcelero. Lista, linda. Aquí está la mujer pausina, el vestuario de la mujer pausina. Listo.
Muchas gracias. Nuestro director regional de educación le hace entrega de... Y aquí está Jacqueline Jocelyn Rodríguez Baltión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Paucar del Zarazara, que nos ha ofrecido este tema, Pajarillo Carcelero. Muy bien, ahora pasamos, vamos a llamar a Vilcasuamán, que pase Vilcasuamán. Melisa Sayuri Cáceres Farfán, del CEPRO Bischongo, de la provincia de Vilcasuamán. Y este tema tradicional de nuestra tierra, Mayu Patapin Urpi. Mayu Patapin Urpi.